al movimiento circular. Dinámica aplicada al movimiento circular. ¿Correcto? De eso vamos a hablar el día de hoy. ¿Está bien? De la dinámica aplicada al movimiento circular. Bien. Veamos, muchachos. Esta cuestión no es tan complicada, pero hay que tener presente algunos detalles. Algunos detalles. Un segundo. Tengo la tinta de la verde. Ya, veamos. Tengo acá una circunferencia. Ya, tengo ahí una circunferencia que va a ser descrita por una partícula. ¿Está bien? Por una partícula. Acá digamos que está el móvil, el cuerpecito que está moviéndose a lo largo de esa circunferencia. Nosotros sabemos que en todo instante esa partícula tiene dos velocidades. Una velocidad tangencial y la otra angular. ¿Sí o no? Tiene las dos velocidades, ¿no? Y al describir una circunferencia, entonces genera una circunferencia de radio r. Se mueve a lo largo de una circunferencia. Para que esto suceda, lo mínimo es que debe haber una resultante en dirección radial. ¿Ya? Debe haber una resultante en dirección radial. O sea, este punto es el centro de la circunferencia. ¿Sí? Si yo trazo una recta pasando por el cuerpo, a ese eje lo llamo el eje radial. A ese eje lo voy a llamar, ¿qué cosa? El eje radial. Entonces, todo depende de dónde esté el objeto, pues, ¿no? Por ejemplo, si el objeto estaba acá, ¿ya? Este sería el eje radial. Si el objeto, por ejemplo, está acá, ¿ya? Este será el eje radial, ¿me entiendes? O sea, el eje radial sale del centro y pasa por donde esté el objeto. Depende de dónde esté el cuerpo, tú trazas tu eje radial. ¿Ya? El objeto está por acá, para arriba tu eje radial. El objeto está acá, así es tu eje radial. El objeto está acá abajo, así es tu eje radial. ¿Ven? Ese es el eje radial. ¿Y por qué es importante eso? Porque lo que tú vas a buscar principalmente es hacer tu diagrama de cuerpo libre y encontrar la resultante de fuerzas en ese eje. A la resultante de fuerzas en ese eje se le va a llamar la fuerza centrípeta. Esa fuerza centrípeta va a estar ubicada en el eje radial y esa fuerza centrípeta es la resultante de fuerzas radiales. La resultante de fuerzas radiales. Radiales. ¿Cómo se le llama la resultante de fuerzas radiales? Se le llama fuerza centrípeta. O sea que la fuerza centrípeta la vas a encontrar como la suma de fuerzas, ojo, en el eje radial, ¿ya? En el eje radial, la suma de fuerzas que van hacia el centro, menos la suma de fuerzas que van hacia afuera en el eje radial. ¿Ya? Entonces, a ver, profe, de nuevo, a ver, ¿cómo es esto? Ya, mírale. Primero, hay que ubicar el centro de curvatura. Segundo, ubicas el objeto. Tercero, del centro de curvatura, pasando por el objeto, trazas un eje llamado el eje radial. Luego, la resultante de fuerza se le llama
fuerza centrípeta. ¿Sí? La resultante de fuerza se le llama fuerza centrípeta. Y nosotros tenemos que entender que esa fuerza centrípeta es quien va a provocar la aceleración centrípeta. ¿Sí? La aceleración centrípeta. ¿Sí? AC, ¿qué cosa es AC? La aceleración centrípeta. Profe, pero la aceleración centrípeta ya es conocida. Claro que sí. La aceleración centrípeta se puede calcular como V al cuadrado sobre R o también se puede calcular como omega al cuadrado por R. ¿Verdad? Se expresa en metros por segundo al cuadrado. Esa es la aceleración centrípeta, ¿sí o no? Esa es la aceleración centrípeta. Entonces, ¿quién genera la aceleración centrípeta? La fuerza centrípeta. Entonces aplicamos acá la segunda ley de Newton. ¿Ven? ¿Y qué nos va a decir entonces la segunda ley de Newton? La segunda ley de Newton nos va a decir que la fuerza centrípeta es quien ocasiona la aceleración centrípeta y se calcula como el producto de la masa por la aceleración. Masa por la aceleración centrípeta. Esa será la segunda ley de Newton, ¿bien? En el movimiento de trayectoria circunferencial. Luego, mira, hay dos formas como se expresa comúnmente, ¿no? ¿Está bien? Lo puedes expresar así, ¿no? Fuerza centrípeta igual a m por la aceleración centrípeta, pero si tú reemplazas en la primera fórmula sería mv al cuadrado sobre r, ¿sí o no? O si tú reemplazas, a ver, en la segunda fórmula, ¿cómo sería la fuerza centrípeta? M omega al cuadrado por R. Ahí están las dos situaciones para poder determinar la fuerza centrípeta. ¿Está bien? Esas son las formas prácticas de poder expresar esa fuerza centrípeta. ¿Está bien? Entonces, volvemos nuevamente. Para que una partícula se mueva a lo largo de una circunferencia, necesariamente y mínimamente debe haber una fuerza en dirección radial. ¿Está bien? Pueden haber varias fuerzas. ¿Está bien? Si hay varias fuerzas en dirección radial, lo que tienes que hacer es encontrar la resultante. Esa resultante se llama fuerza centrípeta. ¿Está bien? ¿Cómo lo encuentras? Fuerzas que van hacia el centro menos fuerzas que van hacia afuera. Y cuando tú ya tengas esa fuerza centrípeta, puedes decir que esa fuerza centrípeta es quien ocasionó la aceleración centrípeta. ¿Está bien? La aceleración centrípeta. Y la aceleración centrípeta, pues, se puede calcular así. Entonces, de acuerdo a la segunda ley de Newton, llegó a esta conclusión. Que la fuerza centrípeta es mv cuadrado sobre r, o que la fuerza centrípeta es m omega al cuadrado por r. ¿Está bien? De esa manera se puede determinar, pues, relación entre la fuerza centrípeta y la aceleración centrípeta. ¿Eh? Bien, chicos, eso es todo. ¿Eh? Es la misma aplicación de dinámica. Es la misma segunda ley de Newton. ¿Eh? Es lo mismo que nosotros estamos analizando, ¿eh? Que hemos venido analizando la clase pasada. ¿Correcto? Ya, chicos, tomen nota, por favor.
Esta primera lo voy borrando, chicos.
Ya, a ver, chicos. A ver, vamos a ver cómo se trabajan con los problemas, ¿ya? Cómo se trabaja con los problemas, ¿correcto? A ver, nos dice lo siguiente. Una persona viaja en un auto desde Lima hasta Huancayo y tiene que pasar por una elevación con una rapidez de 10 metros por segundo. Ahí pasa con una rapidez de 10 metros por segundo. ¿Sí? 10 metros por segundo. Calcule la fuerza normal que experimente el auto de una tonelada, masa igual a 1000 gramos, a 1000 kilogramos, perdón. 1000 kilogramos es una tonelada, ¿está bien? Gravedad 10, correcto, gravedad 10. Gravedad 10. En la posición mostrada, ¿eh? En la posición mostrada, gravedad 10. Radio de curvatura 20 metros, o sea, te dan el radio de curvatura en ese punto, pues no, en el punto más alto, ¿no? Este radio de curvatura es 20 metros. ¿Sí? Ten presente que el movimiento que realiza este carrito no necesariamente tiene que ser a lo largo de la circunferencia. Así le pueden dibujar un movimiento curvilíneo y siempre se le puede asociar una circunferencia, ¿me entiendes? ¿Está bien? Siempre se le puede asociar una circunferencia. A esa circunferencia asociada en cualquier punto de la curvatura se llama osculatriz, ¿no? Osculatriz. ¿Ya? Entonces, mira, acá ya está la circunferencia asociada a una curva, ¿no? Porque normalmente pues un carro no viene pues así, ¿no? O sea, en una circunferencia no, el carro no viene así, luego se mueve para acá y luego así, sino nadie hace una carretera así, ¿no? ¿Sí? Siempre una carretera tiene que ser pues, más pausada, ¿no? En todo caso, podría ser de repente así, ¿no? La carretera, ¿no? Hasta acá nada más, ¿sí? ¿No? ¿Sí? Hasta ahí nada más, ¿no? ¿Sí? O puede ser conforme lo estoy dibujando acá, ¿no? ¿Sí? De tal manera que igual el radio de curvatura sigue siendo el mismo, ¿sí? ¿Sí? El radio de curvatura sigue siendo el mismo, ¿verdad? Eso es solamente para aclarar el dibujo. Ahora bien, ¿qué aplicamos nosotros? Bueno, lo que hemos visto, ¿sí? Lo que hemos visto. Punto número 1, ubicar el centro de curvatura. Profe. Punto número 2, trazar el eje radial. Como el objeto está acá arriba, ¿sí? Entonces el eje radial sale del centro y pasa por el cuerpo. Este es el eje radial. Ese es el eje radial. ¿Está bien? Tercero, mira, primero, centro de curvatura, segundo, eje radial, tercero, diagrama de cuerpo libre. Tercero, diagrama de cuerpo libre. En el diagrama de cuerpo libre yo tendría el peso vertical hacia abajo, ya que en el punto de contacto la normal, ¿sí o no? El peso siempre es vertical hacia abajo, esto es MG, ya que en el punto de contacto la normal, la normalidad. La normalidad. Entonces, a ver, aplico lo siguiente, ¿no? Fuerza centrípeta igual a la masa por rapidez al cuadrado sobre el radio. Pero ¿quién es la fuerza centrípeta? ¿Quién es la fuerza centrípeta? ¿Qué hemos dicho respecto a la fuerza centrípeta? ¿Eh? Profe, esto es esto. Sí, pues, pero ¿quién era? ¿Te acuerdas acá que escribí una ecuación? ¿Ah? ¿Cómo se determinaba la fuerza centrípeta? Fuerzas que apuntan hacia el centro menos fuerzas que apuntan hacia afuera. ¿Sí? ¿Eh? Acá hay MG, ¿hacia dónde apunta? Hacia el centro. ¿Y N hacia dónde apunta? Hacia afuera en el eje radial. Entonces, ¿cómo escribes acá? ¿Cómo escribes acá? ¿MG menos N o N menos MG? ¿Quién apunta hacia el centro? MG. MG. ¿Quién apunta hacia afuera? N. Claro, en el eje radial es N, sí. Y eso va a ser igual a la masa que es 1000, por la rapidez, que es 10 elevado al cuadrado, sobre el radio, que es 20.
¿Ve? Ahí está. mg, ¿cuánto vale mg? A ver, esto vale 10.000, ¿no? ¿No es que 1000 es la masa? 10.000. Menos m igual 10 al cuadrado 100. 100 entre 25. 5 por 1000, 5000. 5000. Pase este a restar. Entonces, ¿cuánto sale n? 5000. 5000, o lo que es lo mismo, 5 kilos. ¿Y cuál es la unidad? Newton. 5 kilonewtons. ¿Vale? Entonces, el detalle está en el orden. En el orden, escribir la fuerza que va hacia el centro menos la fuerza que va hacia afuera en el cargador. ¿Vale? Está en el orden. ¿Vale? Muy bien, ¿alguna pregunta ahí? Ya, vamos a ver otra pregunta. Atiende, por favor, ¿ya? Atiende, por favor. En la número 3 dice, un avión da una vuelta mortal de radio igual a 500 metros. Un avión da una vuelta mortal de radio R igual a 500 metros. Igual a 500 metros. A una velocidad constante de 360 kilómetros por hora. O sea, la velocidad es 360. Como son kilómetros por hora, lo multiplico por 5 sobre 18. ¿Se acuerdan? De acá te va a quedar 20 por 200. 100 metros por segundo. O sea, la velocidad es 100. En metros por segundo, ¿no? Ya. Dice ahora, hallar el peso del piloto en el punto superior, si su masa es 70 kilogramos. Masa es 70 kilogramos. Bueno, acá cuando te habla del peso se refiere a la lectura de la balanza. O sea, imagínate que él está girando y acá está sentado en un asiento que es una balanza. Ahí está el piloto, ¿no? Está girando, ¿no? ¿Está bien? Pero su asiento se ha puesto una balanza. ¿Está bien? Entonces la pregunta es cuál es la lectura de esa balanza. ¿Correcto? Muchas veces cuando te hablan de peso te hablan de la lectura de la balanza, o sea, de la normal. ¿No? Lo mejor sería decir, pues, determine la reacción normal entre el asiento y el piloto, ¿no? ¿Eh? Pero en este caso, bueno, se refiere a lo mismo, ¿no? A veces algunos mencionan como peso, como solamente, pues, la lectura de la normal en cualquier posición. Pero no es del todo cierto, la normal, el peso, pues, la lectura de la balanza cuando estás colocado, pues, en forma vertical, ¿no? Hacia abajo, ¿no? La balanza está debajo de tus pies. Pero bueno, fuera de ese detalle, lo que te está preguntando es la normal. Recuerda que la lectura de la balanza es la normal. ¿Sí? La lectura de la balanza es la normal. Entonces, eso es lo que te está preguntando. Bien, vamos a analizar la persona. ¿Cuál sería el diagrama del cuerpo libre de la persona? Una de las fuerzas sería su peso. Tú sabes que el peso es vertical hacia abajo, ¿sí? No hay problema. Otra de las fuerzas, como está en contacto con esa balanza, otra de las fuerzas sería la normal. ¿Sí? La normal. ¿Sí? Yo puedo notar, este es el centro de curvatura, y este de acá es este eje vertical, es el eje radial. ¿Sí o no? Ese es el eje radial. Entonces aplico fuerza centrípeta igual a mv al cuadrado sobre r. ¿Quién sería la fuerza centrípeta? ¿Quién sería la fuerza centrípeta? ¿Te acuerdas acá, mira, ve? Es esta de acá menos esto, ¿sí o no? Acá, ¿cómo sería? ¿Quién me dice? ¿Quién apunta hacia el centro? MG. ¿Y la normal? También, profe. Ah, y entonces acá sería, ¿qué cosa? MG más N. ¿Ve? MG más N. Eso va a ser igual a mv al cuadrado sobre. ¿Cuánto vale la masa? 70. Por la gravedad 10, 700.
más la normal va a ser igual a la masa, que vale 70, por la rapidez, que es 100 elevado al cuadrado, sobre el radio, pero el radio es 500. ¿Ve? Y acá, a ver, 100, 100 por 100, 100, 100, 2, 2 se va, 120, sería 1400, 700. 700, ¿sale? Sí, ¿no? 700 me parece que ahí sale, ¿no? Sí, 700 sale, ¿no? Muy bien, entonces esa sería la lectura de la balanza. Entonces acá lo difícil está en ubicar, ¿no?, las fuerzas que van hacia el centro menos las fuerzas que van hacia afuera en el eje radial. Acá las dos van hacia el centro, entonces se suman. No hay nada con que restarle, ¿sí? Recuerda que la normal siempre se dibuja entrando al cuerpo que estás analizando. Por eso es que la normal está para abajo, porque si yo estoy analizando a la persona, entonces en contacto la normal va hacia la persona. ¿Me entiendes? Si él estuviera viajando por acá abajo, ¿no?, entonces sería la persona apoyada y la normal sería para arriba, ¿sí? El peso para abajo y la normal sería para arriba, ¿cierto? Sino que acá en el enunciado te dice, ¿no? Hallar el peso del piloto en el punto superior, dice, ¿verdad? Por eso es que lo he dibujado acá arriba, ¿vale? Porque te piden el punto superior. ¿Se entiende, no? Ya siempre hay que graficar las fuerzas, ¿eh? Siempre hay que graficar las fuerzas. ¿Eh? Ya, muy bien. Toma nota de esto.
¿Está claro, chicos? ¿Hay alguna duda ahí? ¿Todo está bien? ¿Me están comprendiendo? Ya, poquito a poquito lo vamos comprendiendo cada vez más, ¿ya? ¿Está bien? A veces al comienzo parece un poco extraño, pero si ustedes se dan cuenta, si ustedes se han dado cuenta, se plantea de manera muy similar, ¿sí o no? ¿Está bien? Primero ubica su centro de curvatura, luego traza su eje radial, luego realizas el diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? El diagrama de cuerpo libre, y finalmente aplicas dinámica.
Ya, a ver, chicos. Vamos a ver un grupo de problemas que nos va a ayudar a comprender mucho mejor este tema de dinámica aplicada al movimiento circular. ¿Ya? Esto nos va a ayudar mucho más. ¿Ya, chicos? A ver, atiendan por favor, ¿ya? Atentos a estas soluciones porque los problemas son parecidos. ¿Eh? Hay que hacer lo mismo en todos los problemas, así que son muy parecidos. ¿Ya? Así que atentos por favor. A ver, la pregunta 5 nos dice lo siguiente. Un cuerpo de 5 kilogramos, de la masa, un cuerpo de 5 kilogramos, atado a un cable de 1 metro de longitud, atado a un cable de 1 metro de longitud, o sea, el radio de giro es 1 metro, gira con una velocidad angular constante, velocidad tangencial, perdón, de 10. Si la tensión máxima es 550 y la mínima 450, hallar la tensión de la cuerda en C, o sea, cuando está por acá, cuando está pasando por acá. ¿Eh? Gravedad X. A ver, ¿cómo planteamos nosotros la solución del problema? Mira, lo que va a pasar es lo siguiente, chicos. ¿Eh? El cuerpo está girando acá. Gira con la misma rapidez tangencial, de 10. Pero cuando llegue, pasa por la parte más baja, la tensión se hace máxima. Y cuando pasa por la parte más alta, la tensión se hace mínima. ¿Eh? Pero te da la máxima tensión del cable, ¿eh? Y te da la mínima tensión del cable también, ¿sí? Pero no te piden ninguno de esos dos puntos. Lo que te está preguntando es por acá. Entonces, lo más probable es que ese sea un distractor solamente. ¿Eh? Lo más probable es que sea un distractor solamente. ¿Ya? Entonces, lo voy a analizar acá. ¿Cuáles son los pasos? Primero ubica su centro de curvatura. Acá está, profe. Luego traza su eje radial. El eje radial pasa por el cuerpo. Muy bien. Tercero, haz su diagrama de cuerpo libre. Ya, el diagrama de cuerpo libre tendría el peso, que es vertical hacia abajo, y la fuerza de tensión, ¿eh? Como la cuerda siempre jala, sería así. Que es justamente la que me están preguntando en mi problema. ¿Eh? Ahora, lo siguiente es trabajar en el eje radial solamente. Trabajando en el eje radial solamente, yo sé que la fuerza centrípeta va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a mv al cuadrado sobre r, ¿sí? Pero ¿quién es la fuerza centrípeta? A ver, ¿cuántas fuerzas hay en dirección radial? ¿Cuántas fuerzas hay en dirección radial? Profe, solamente hay una, nada más. Ah, entonces esa será la fuerza centrípeta. ¿Eh? Profe, ¿y el peso? No, el peso está en el eje tangencial, ¿sí? Acá hay un eje tangencial, ¿no? Forma 90 grados, por lo tanto, ni siquiera se puede descomponer. ¿Eh? Entonces la única fuerza es la tensión del cable. Entonces la fuerza de tensión del cable va a ser igual a M por V al cuadrado sobre R. ¿Ya está? Reemplaza los valores. La tensión sería la masa, ¿eh? La masa, que vale 5. 5 por la rapidez, que vale 10. 10 al cuadrado sobre el radio, que vale 1. ¿Qué vale 1? Sería 100 por 5, 500. O sea que la fuerza de tensión en C sería de 500 metros. Entonces, como te había comentado, esto de tensión máxima y tensión mínima eran simplemente distractores. ¿Eh? Pero entonces ya sabes, ¿dónde se presenta la máxima? Abajo. ¿Dónde se presenta la mínima? Arriba. Acá te pide acá, pero en un punto lateral, ¿no? Entonces no tiene nada que ver con eso. ¿Ya? ¿Quedó claro, chicos? ¿Alguna duda? Profesor, ¿cómo hubiera podido aplicar la tensión máxima y la tensión mínima? Y eso es lo que les estoy comentando. La tensión máxima se da cuando el cuerpo pasa por abajo, ¿no? Por ejemplo, esta es la tensión máxima, y acá está el peso, ¿no? ¿Eh? Y de ahí sale la fuerza centrípeta, ¿no? Cuando está en la parte más baja, ¿no?
Sería la tensión máxima menos el peso, ¿no? Y la tensión mínima es cuando está arriba, ¿no? ¿Está bien? Sería la tensión mínima y el peso, ¿no? ¿Está bien? Ahí está la velocidad, ¿no? Entonces acá la fuerza centrípeta sería la suma de los dos. Acá la fuerza centrípeta sería la resta de los dos. O sea, no tiene nada que ver con el problema, ¿no? ¿Me entiendes? Si te diera la tensión máxima y la mínima, tú sabes que puedes hacer este diagrama, ¿no? A la tensión máxima y acá la tensión mínima. Ya, profesor, gracias. ¿Cómo? Ya entendí, profesor, gracias. Ok. Bien, pasamos a la pregunta 7. Dice, pregunta 7, dice, ¿qué velocidad mínima será necesaria para darle a un móvil? ¿Eh? ¿Cuál es la mínima velocidad que le debes entregar a un móvil? Dice, que está atado a una cuerda para que describa una circunferencia, una trayectoria circular vertical en la parte superior, ¿no? Bueno, ya, se refiere a que en la parte superior se debe lanzar, ¿no? ¿Cuál es la mínima velocidad? ¿No? Para que realice una circunferencia. Radio igual a 5 metros. Y gravedad acá, por si acaso, considera 9,8. ¿Eh? O sea, mira, yo tengo acá un objeto, ¿está bien? Unido a una cuerda. Yo agarro y lo lanzo. ¿Cuál es la mínima velocidad con la cual debo lanzarlo para que dé una vuelta? ¿Eh? O sea, se mueve una circunferencia. Logre completar el círculo. Porque de repente si tú lo lanzas con una velocidad muy chiquitita, entonces de repente llega acá nomás y se regresa. ¿Sí? Se regresa. Si tú lo lanzas muy fuerte, de repente comienza a dar vuelta, ¿no? Y la cuerda siempre va a estar tensa, ¿sí o no? ¿Está bien? Si lo lanzas con mucha velocidad, ¿no? Entonces, ¿cuál es la mínima para que dé la vuelta, ¿no? Para que logre dar la vuelta. ¿Cuál es la mínima, no? Alguna idea tenemos que ver ahí, ¿no? Algo tenemos que pensar ahí, ¿no? A ver, imagínate que yo lo lance muy fuerte, ¿no? Entonces la cuerda va dando vueltas, ¿sí o no? Pero siempre la cuerda va a estar tensa, ¿sí o no? ¿Está bien? Siempre va a estar tensa, ¿no? ¿Dónde presenta mayor tensión? Abajo, ¿no? ¿Dónde presenta menor tensión? Arriba, ¿verdad? Pero siempre va a estar tensa. Entonces, si yo quiero que sea lo mínimo para que dé la vuelta solamente, entonces lo que tiene que pasar es que cuando pase por arriba, esta tensión sea la mínima, ¿sí o no? ¿Sí? Y esa tensión, ¿cuánto tendría que ser entonces? Tendría que ser cero, porque lo mínimo es que sea cero. ¿Eh? Lo mínimo es que solamente acá esté actuando la fuerza de gravedad. ¿Sí? Esa sería la mínima tensión. Porque fíjate, cuando tú dices, a ver, fuerza centrípeta igual a m, v al cuadrado sobre r, ¿ya? Esa fuerza centrípeta es mg más t, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces, para que logre dar la vuelta, ¿está bien? Para que esta velocidad sea lo mínimo, entonces acá hay que quitarle algo, ¿sí o no? ¿Está bien? Entonces, esta tensión tiene que ser cero. Esa tensión tiene que ser cero. De acá entonces, a ver, si la tensión en esa parte es cero, porque es lo mínimo, es la mínima velocidad, entonces me quedaría acá el m, con el m se va, esto pasa a multiplicar, g por r igual a v al cuadrado. La gravedad es 9,8, el radio es 5, eso es v al cuadrado. Esa sería la mínima velocidad. La mínima velocidad. Entonces, 49 raíz cuadrada, 7. O sea, la mínima velocidad es que sea 7 metros por segundo. Acuérdate, pues. Cuando tú haces girar, imagínate una piedra y tú lo haces rotar. ¿Está bien? ¿Dónde está la posibilidad de que la piedra se caiga? ¿Arriba o abajo? Arriba, ¿sí o no? ¿Está bien? Cuando gira, ¿no? Llega arriba y hay la posibilidad de que se caiga, ¿sí? ¿Está bien? Se chorrea de la piedra, ¿sí? ¿Está bien? Bueno,
una pequeña trayectoria, ¿no? De repente no llega, ¿no? Entonces lo mínimo es arriba. Entonces, para que pase con las justas arriba, para que pase con las justas, ¿ya? Con las justas, por ese lugar debe pasar con las justas. Entonces prácticamente ahí la tensión va a ser cero. La única fuerza centrípeta, ¿quién sería? La fuerza de gravedad. ¿Eh? La fuerza de gravedad. ¿Ya? Entonces, una pregunta donde hay que analizar ahí qué es lo que está pasando respecto, pues, a esa fuerza. Muy bien. Ahí está entonces la solución a la pregunta 7. Lo que había que hacer era agregarle que la gravedad es 9,8, ¿verdad? Hay que agregarle que la gravedad es, ¿qué cosa? 9,8. Ya, pregúntenme no me pregunten en privado, ¿ya? Pregúntenme, si quieren que le conteste, pregúntenme para todos, ¿está bien? Yo no voy a contestar en privado, pregúntenme para todos porque todos pueden tener la misma duda y varios me preguntan lo mismo, ¿está bien? A ver, si yo veo alguna pregunta para todos, yo le contesto. Bien, entonces, como les comentaba, esta tensión tiene que ser cero para que la única fuerza centrípeta sea el peso y esta velocidad sea lo mínimo posible. ¿Está bien? Ya que cuando el cuerpo gira, tiende a caerse. Imagínate, tú agarras una piedra, ¿no? Agarras de acá y le imprimes una velocidad y lo haces girar y de repente la piedra llega acá y por acá ya se chorrea, se cae, ¿sí o no? ¿Eh? Se cae la piedra, ¿no? ¿Eh? Entonces, para que pase con las justas, ¿no? Prácticamente esta tensión tendría que hacerse cero. ¿Eh? Porque si fuera diferente de cero, si es una tensión mayor que cero, obviamente que yo puedo bajarle la velocidad todavía de la que tiene, ¿está bien? Hasta que llegue a ser cero. Esta tensión ya no le puedo bajar más la velocidad. ¿Está bien? Yo le hago girar muy rápido, ¿no? Entonces va a haber una tensión acá. Mientras mayor sea la fuerza, la velocidad, mayor es la tensión. Va disminuyendo la velocidad, va disminuyendo la tensión. Entonces va disminuyendo la velocidad, va disminuyendo la tensión. Cuando la velocidad es la mínima. ¿Eh? Cuando la velocidad es la mínima, cuando la tensión se haga cero. ¿Ya? Eso es lo que va a pasar. Eso de la gravedad, ya les expliqué la clase pasada. La gravedad en San Marcos se trabaja con 10. ¿Eh? En San Marcos se trabaja con 10. Por eso es que yo estoy agregando el dato de que sea 9,8, para aclarar que la gravedad es 9,8, o sea que tienes que trabajar con 9,8. Porque si no dice nada, habría que trabajar con 10. ¿Ya? En cambio, si es en otra universidad, se trabaja con 9,8. Y si tú quieres que el alumno trabaje con 10, le pones gravedad 10. ¿Eh? Por eso lo preferible es siempre colocarle la gravedad en los problemas, ¿no? Eso es lo más conveniente, ¿no? Para aclarar con qué gravedad debe de trabajarse. Bien. A ver otro. Atiende, por favor, luego toma nota, ¿ya? Atiende. Dice, respecto al movimiento circular, ¿eh? ¿Verdad o falsedad? 1. El movimiento es originado por una fuerza resultante radial actuante hacia el centro de la circunferencia. Bueno, esto de acá sí es verdadero, ¿no? Tiene que haber una fuerza centrípeta. Tiene que haber necesariamente una fuerza que vaya hacia el centro, al menos una, ¿no? O una resultante, ¿no? Siempre, siempre. Si no, no se genera el movimiento circular. 2. La fuerza resultante radial es directamente proporcional al radio de la circunferencia, directamente proporcional al radio, la fuerza resultante. Bueno, si tú vas a la fórmula, mira, ve, la fuerza centrípeta con el radio no son directamente proporcionales, ¿no? ¿Sí? No son directamente proporcionales, eso es falso.
¿Ve? La fuerza resultante radial es directamente proporcional a la aceleración que produce. Bueno, sí, ¿no? Esto es verdadero, ¿no? Porque la fuerza centrípeta, ¿no?, es masa, que es una constante, por la aceleración centrípeta, señor. Los dos son directamente proporcionales. ¿Correcto? Eso sí es cierto, ¿no? Verdadero. ¿Ya? Muy bien, entonces acá verdadero, falso, verdadero. Verdadero, falso, verdadero. Ya. A ver, vamos a entrar a la 12. A ver, ¿alguna pregunta? Muy bien. 12. Un sistema formado por una cuerda y un cuerpo se instalan de tal modo que el cuerpo gira en un plano horizontal, o sea, en un plano así como la mesa, en un plano horizontal, a razón de 60 sobre pi RPM, RMP, dice RPM debe ser, ¿ya? RPM, ¿está bien? A razón de 60 RPM, ¿está bien? RPM. Mira, ¿qué cosa es 60 RPM? 60 sobre pi RPM. Eso se llama frecuencia. 60 sobre pi RPM es revolución por minuto. ¿Ya? Revolución por minuto. O sea, te indica el número de vueltas que da por cada unidad de tiempo, la frecuencia. Si el cuerpo es de 500 gramos, la masa, a ver, 500 gramos. 500 gramos yo sé que debo trabajarlo en kilogramos, ¿no? O sea, la masa es de medio kilogramo, en otras palabras, ¿no? ¿Está bien? Voy a anotarlo, a ver, por acá mejor abajo. Masa igual a medio kilogramo. ¿Ya? Medio kilo. Calcule la tangente de teta. Gravedad 10. Gravedad 10. Te pide encontrar la tangente de teta. A ver, chicos. A ver, yo ya les vengo diciendo en todos los problemas lo que hay que hacer. Primero, ¿qué haces? Ubicas el centro de curvatura. Acá está, con todo. Luego, ¿qué haces? A partir del centro de curvatura y pasando por el cuerpo trazo un eje. A ese eje, ¿cómo se le llama? El eje radial. O sea, este es el eje radial. Ese es el eje radial, ¿correcto? Ese es el eje radial. Luego, cuando tú ya has ubicado el centro y trazado el eje radial, realizas tu diagrama de cuerpo libre. ¿Cuáles son las fuerzas que están actuando? La tensión del cable, y el peso. ¿Sí? La tensión del cable y el peso. Ahora bien, luego habrá que trabajar pues en el eje radial, pero en el eje radial no hay nada, profe. No hay ninguna fuerza, ¿no? Acá, por ejemplo, en el eje radial estaba la tensión. Acá, en el eje radial, estaban estas dos fuerzas, donde una se demostraba de que era cero, ¿no? Está bien, por condición del problema. Pero están esas fuerzas, estaba el peso ahí. Y acá, profe, en el eje radial no hay nada. ¿Y ahora? ¿Cómo es posible que en el eje radial no haya nada y se mueve en una circunferencia? No, definitivamente tiene que haber algo, ¿sí o no? ¿Está bien? Tiene que haber algo. Profe, pero no hay nada. Sí, pues, pero mira, ¿ve? Pero mira, no te preocupes.
Yo lo que voy a hacer acá es trazar un eje vertical. ¿Ya? Voy a trazar un eje vertical, el eje Y. Entonces yo puedo notar que este de acá tiene una componente en esa dirección. O sea, yo lo puedo descomponer en dos. Si acá es teta, este ángulo de acá es teta, ¿sí o no? ¿Sí? Está la zetita, ¿no? ¿Sí? Teta. Entonces yo puedo descomponer en dos. Sería una fuerza hacia la derecha, o sea, una fuerza en el eje radial que sería T por el seno de teta, y otra componente en la vertical, que sería T coseno de teta, costado coseno. ¿Sí? Entonces, yo lo que estoy haciendo acá es descomponer esta tensión. ¿Sí? T coseno y T seno. ¿Sí? Entonces ahora yo tendría que trabajar en ambos ejes. ¿Sí? En ambos ejes. Ya. Muy bien, por ejemplo, si yo trabajo en el eje Y, ¿no? La suma de fuerzas verticales va a ser igual a cero. ¿Por qué, profe? Porque mira, ve, el cuerpecito está dando vueltas acá en la horizontal, está dando vueltas en un plano horizontal. No sube ni baja, no sube ni baja, siempre gira en un plano horizontal. Por lo tanto, la suma de fuerzas verticales tiene que ser cero. Y si la suma de fuerzas verticales es cero, entonces esta fuerza que va para arriba con esta que va para abajo tienen que ser de igual magnitud. O sea, T coseno de teta va a ser igual a mg. ¿Ven? Acá tendría una primera expresión. ¿Sí o no? ¿Ven? Ya está. Muy bien. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? A ver. En el otro eje. ¿El otro eje cuál es? Profe, el otro eje es el eje radial. Ah, ya. Pero en el eje radial tú sabes que lo que se cumple, ¿qué cosa es? Que la fuerza centrípeta es igual a m v al cuadrado sobre r, o también m omega al cuadrado por r, ¿sí o no? ¿No es cierto que también lo puedes expresar así? Sí, ya. ¿Y por qué lo expresas así? Porque mira, ve, yo acá tengo la frecuencia. Es 60 sobre pi revoluciones por minuto, pero yo sé que la frecuencia debe expresarse en revoluciones por segundo. Entonces, yo digo, a ver, un minuto es 60 segundos. ¿Sí o no? Lo multiplico por esa igualdad, se va. Este 60 de acá con este 60 de acá también se va. Y me queda que la frecuencia es 1 sobre pi. Revolución por segundo. Ahora sí me queda revolución por segundo, ¿sí o no? Revolución por segundo sea hertz. Hertz. Y teniendo la frecuencia, tengo el omega. Porque el omega aquí es igual. El omega es 2pi por la frecuencia. O sea que el omega es 2pi por la frecuencia, que es 1 sobre pi. Pi se va y te queda que es 2. O sea que el omega vale 2. 2 radianes por segundo. Ese es el omega. Ese es el omega. Ya, entonces por esa razón lo expreso así. Ahora, pero ¿quién es la fuerza centrípeta de acuerdo a la figura? ¿No es cierto que la única fuerza que va dirigida hacia el centro es esta? O sea que esto es T seno, ¿sí o no? T seno de teta va a ser igual a m omega al cuadrado por r. Y acá tendríamos otra ecuación, ¿no? Ecuación número 2. Ecuación número 2. A ver, ¿qué te parece si ahora divido 2 entre 1? 2 entre 1. Mira, 2 dice acá, T seno. Y 1 dice acá, T coseno. 2 dice acá, esto es m omega al cuadrado por r. Y 1 dice acá mg. ¿Mg?
De acá entonces, mira, ve, M y M se van, T y T se van. Y acá yo puedo ubicar qué cosa, seno sobre coseno tangente. Tangente de teta, ¿qué va a ser igual? MM se fue, sería omega al cuadrado por R sobre G. ¿No? ¿Sí o no? Tangente de teta, a ver, omega al cuadrado. ¿Cuánto vale omega? 2. 2 al cuadrado. Por R, ¿cuánto vale R? 1. Sobre G, que es 10. ¿Está bien? Entonces esto sería 4 entre 10, o sea, 0,4. La tangente sería de 0,4. La tangente sería de 0,4. Y es justamente lo que te está preguntando, ¿no? Porque dice acá, calcule la tangente de teta. 0,4. 0,4, 4 sobre 10. Si quieres lo expresas como a ver, 4 entre 10, mitad 2, mitad 5, 2 quintos. ¿Sí? 2 quintos sería entonces la respuesta en ese problema, ¿no? 0,2, ¿no? O 2 quintos. Listo, lo dejas ahí. Esa sería la tangente de teta. Bien, un problema un poquito más complejo, ¿no? ¿Está bien? Un problema un poquito más complicado. ¿Está bien? Con algunos detalles, mira, a ver, vamos a hacer un rebobinado, a ver acá, rápido, un rebobinado. Mira qué cosa dice acá. Mira que la partida siempre es igual a todos los casos. Centro de curvatura, eje radial. Centro de curvatura, eje radial. Ahí está. Luego, diagrama de cuerpo libre, tensión y peso. Pero como no hay nada en el eje radial, descompongo la tensión. Trazo un eje vertical. Esta tensión, prolongo acá teta, teta, mira, traslado teta, T, costado, T coseno, T seno. T seno es el que va hacia el centro. T seno de teta, T coseno de teta. Este de acá con este de acá tienen que ser iguales para mantener el equilibrio. ¿Está bien? T coseno de teta es igual a mg. Y esta es la que va hacia el centro. ¿Está bien? Fuerza centrípeta, la que va hacia el centro, T seno de teta. T seno de teta es m omega al cuadrado por r. Pero como me da la frecuencia en revoluciones por minuto, yo tengo que multiplicarlo 1 minuto 60 segundos para tenerlo en revoluciones por segundo, ya que revoluciones por segundo son hertz. ¿Está bien? Al tenerlo en hertz ya puedo hallar omega, porque omega es 2pi por la frecuencia, y como ya está en hertz no hay ningún problema. Al multiplicarse va y te queda 2. Entonces ya tengo este omega también. Y el radio es dato, ¿no? Radio 1. Ahora, como tengo la expresión 2 y la expresión 1, hago una división. ¿Está bien? Al hacer la división me sale la tangente. ¿Está bien? T y T se va, M y M se va, omega, ya lo tengo, que es 2, 2 al cuadrado por el radio, que es dato, sobre la gravedad, que es 10. 4 sobre 10, mitad 2, mitad 5, 2 quintos. Muy bien. Ahí está entonces la solución del ejercicio número 12. ¿No? Ya un problema un poquito ya más laborioso, ¿no? Bien, tome nota por favor. Conforme uno va copiando, va analizando todo lo que va escribiendo para irse dando cuenta de cómo se fue resolviendo ese problema, ¿no? ¿Bien? Es cuestión siempre de hacer un análisis, ¿no? Un análisis del problema.
Profesor, ¿por qué T coseno de teta iba a ser mg? No me acuerdo. ¿Por qué t coseno de teta? Sí, Ah, tan, eso es de la expresión 1, pues, ¿no? Suma de fuerzas igual a 0, pues, ¿no? La fuerza que va para arriba, mira, ve, esto gira en un plano horizontal, pues. Al girar en un plano horizontal significa que no sube ni baja. Por lo tanto, la suma de fuerzas verticales es 0, pues. Equilibrio, ¿no? En la vertical, ¿no? Esta que va para arriba con esta que va para abajo son iguales. El módulo, ¿no? Ya, por equilibrio. cierto, gracias. Ok. Ya, entonces siempre hay que separar ahí las fuerzas, ¿no? En la dirección radial, y si hubiera otra dirección, obviamente que tiene que ser perpendicular al eje radial, pues, ¿no? ¿Sí? Tiene que ser perpendicular al eje radial, ¿no? La mayoría seguramente primera vez ha visto este tema, o de repente por ahí alguno de casualidad, ¿no? Entonces ahí tiene su método, ¿no? Todo lo veo por primera vez. Que tú estás en primer año, segundo año, secundario. Primera vez que le prestas atención, que es diferente. Repetí la 12, Ana. Repetí. Ay, ay, ay. Sí. Ahí está la grabación. Hay que verlo varias veces, inclusive la grabación. En el caso que sean primerizos, ya hay que ver la grabación de nuevo para que vean ustedes la solución, ¿no? Así es. Ya lo he repetido y les he explicado paso a paso, ¿eh? Yo les explico paso a paso, chicos. Yo sé que al comienzo, cuando recién ven el tema, se asustan un poquito, pero piérdele un poquito de miedo, ¿no? Y vas a ver cómo cuando repases, ¿no? Lo vuelves a ver y ya te vas dando cuenta, ¿no? Ah, era así, ya por eso, ¿no? Ah, claro. Porque si no, ahorita te parece un poquito extraño todo, ¿no? Siempre es así la primera vez. Ya después te acostumbras ya. O sea,
A ver, estas 5, espero que ya lo hayan copiado. Bien, vamos a ver. Sí, pues. Sí, pues, nieto, a veces no se ve. Ya. A ver, vamos a ver otra pregunta. Vamos a ver la 14, chicos. Mira, ve. Acá te habla, dice una esfera de 1 kilogramo se hace girar en un plano vertical, tal como se muestra en la figura. Cuando pasa por el punto P, tiene una rapidez de 6 metros por segundo. Determina el módulo de la tensión de la cuerda en dicho punto, sabiendo que su longitud es de 2 metros. Ya, a ver. Ya, para poderlo entender, a ver. Voy a dibujar parte nada más, ¿ya?
Ya, a ver, dice lo siguiente, ¿ya? Vamos a ver el problemita 14. Dice, una esfera de masa 1 kilogramo, ¿eh? Una esfera de masa 1 kilogramo, te dan la masa de la esfera, que es 1 kilogramo, ¿correcto? Se hace girar en un plano vertical tal como se indica en la figura. Está girando en un plano vertical. ¿Eh? Ahora dice, cuando pasa por P tiene una rapidez de 6 metros por segundo. Cuando pasa por este punto P, su rapidez, la rapidez en ese punto es de 6 metros por segundo. ¿Ya? Cuando pasa por P tiene una rapidez de 6 metros por segundo. ¿No? Esto se está moviendo así, ¿no? Ya. Dice, determina el módulo de la tensión de la cuerda en dicho punto. Te piden determinar la tensión del cable en dicho punto. La tensión de la cuerda, sabiendo que su longitud es de 2 metros. La longitud del cable es de 2 metros. ¿Está bien? La longitud del cable es de 2 metros. Si esta es la longitud del cable y esto está girando acá, esta longitud del cable sería el radio, pues, ¿no? ¿Está bien? El radio de giro, sí, ¿no? ¿Está bien? Es de 2 metros. Gravedad igual a 10. ¿Está bien? Gravedad igual a 10. Entonces, te piden determinar la tensión del cable. Ya te piden determinar la tensión del cable. A ver, chicos. Mira, vamos a realizar el diagrama de cuerpo libre. ¿Eh? Vamos a realizar el diagrama de cuerpo libre. En ese lugar, pues en ese instante, ¿no? En ese instante. ¿Cuáles serían las fuerzas que están actuando, a ver, en ese momento? Una de las fuerzas sería la fuerza de tensión, la tensión del cable, la cuerda siempre jala, por lo tanto la fuerza de tensión sería, ¿no?, hacia el centro de curvatura, ¿verdad? Y la otra fuerza sería el peso, ¿eh? El peso. Pero el peso es vertical hacia abajo, ¿no? El peso siempre es vertical hacia abajo. Y ese peso es el producto de la masa por la gravedad. O sea que el peso vale 10. ¿Eh? El peso vale 10. ¿Correcto? El peso vale 10. Ese sería mi diagrama de cuerpo libre. No hay más fuerzas que la tensión y el peso. ¿Verdad? No hay más fuerzas, ¿sí o no? O tú puedes detectar alguna otra fuerza. No hay más fuerzas que esas dos. Ahora, ¿qué cosa voy a hacer? A ver, ubico mi centro de curvatura y trazo mi eje radial. Este sería el eje radial. Ahora, en el eje radial, yo puedo notar que está la tensión del cable, ¿sí o no? Profe, entonces la tensión es la fuerza centrípeta. Casi. ¿Por qué casi, profe? Porque mírame. Este peso tiene una componente en esa dirección. Por lo tanto, no sería pues solamente la tensión. Entonces, lo que tengo que hacer acá es trazar una recta tangente. ¿Eh? Trazo una recta tangente. Al trazar esa recta tangente, entonces esa recta tangente que es perpendicular a la dirección radial me permite descomponer a este peso. Me permite descomponer el peso. Entonces, traslado este ángulo que vale 37, acá mira, ve, 37, ¿ya? 37, entonces acá este peso lo descompongo en dos. Una de las componentes vendría en esta dirección, que por triángulo notable sería 6, y la otra componente estaría en esta dirección, que por triángulo notable sería 8. Entonces descompongo ese peso que vale 10. ¿Está bien? Ahora me concentro en el eje radial. En el eje radial yo sé que la fuerza centrípeta es mv al cuadrado sobre r, ¿sí? Pero si tú te concentras solamente en el eje radial, mira las fuerzas que vas a ubicar. Solamente ubicas estas dos. Esta que va hacia el centro, como ya habíamos dado cuenta, pero acá hay otra, mira, ve, que va hacia afuera, ¿sí o no? Hay otra que va hacia afuera. Por lo tanto, la fuerza centrípeta sería T-8. T-8. Y eso va a ser igual a la masa, pero la masa es 1.
por la rapidez en ese punto, pero la rapidez es 6. Ojo, dice que la velocidad es 6. No es este 6 por si acaso. Este 6 es la componente, ¿eh? La velocidad es, ¿ya? La velocidad del cuerpo, por si acaso. ¿Está bien? ¿Ya? No vayas a pensar que le pongo 6 por la componente de este peso. No, no, no. Le pongo 6 por la velocidad. ¿Está bien? La velocidad en ese punto, que es 6. 6 al cuadrado. Sobre el radio. Este 6 no interviene para nada. Sobre el radio, pero el radio vale 2. ¿Está bien? 6 al cuadrado, 36. Entre 2, ¿cuánto es? 18, ¿verdad? 18 más 8. ¿Cuánto es 18 más 8? 20. 26. Entonces la fuerza de tensión sería de 26 newtons. Esa sería entonces nuestra respuesta en ese problema. ¿Te diste cuenta? ¿Eh? ¿Qué es lo que se hizo? Diagrama de cuerpo libre, tensión, peso. El peso se descompone en dos. El peso se descompone en dos. Y nos fijamos en el eje radial. Para arriba, o sea, para el centro, para afuera. Entrando, para afuera. T menos 8 es la fuerza centrípeta. ¿Está bien? Esa es la fuerza centrípeta. Y eso es la masa, que es 1, por la rapidez en ese instante, que es 6. Dato no es este 6 por si acaso, no es la velocidad. ¿Está bien? Y el radio de curvatura, que es dato, que vale 2. ¿Está bien? Operando 26. ¿Está bien? Bien, chicos. Espero haberles ayudado en este tema, que yo sé que no es el tema más fácil del mundo, pero si tú tomas nota, repasas, vuelves a hacer lo mismo que se hizo en clase tú solito, te das cuenta, todos los problemas te van a salir. Porque si te das cuenta, todos los problemas tienen más o menos la misma secuencia de solución. ¿Está bien? Chao, muchachos. Cuídense mucho. Adiós, Chao, profesor. chicos. Muchas gracias. Muchas gracias.